¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, resumen del libro de los jueces. Autor: el libro de Jueces no nombra específicamente a su autor. La tradición es que el profeta Samuel fue el autor de Jueces. La evidencia interna indica que el autor de Jueces vivió poco después del período de los jueces. Samuel encaja en esta calificación. Fecha de escritura. El libro de los jueces probablemente fue escrito entre 1045 y 1000 a.C. Propósito de la escritura. El libro de los jueces se puede dividir en dos secciones. 1. Capítulos 1 al 16 que dan cuenta de las guerras de liberación que comienzan con la derrota de los cananeos por parte de los israelitas y terminan con la derrota de los filisteos y la muerte de Sansón. 2. Capítulos 17 al 21, que se denomina apéndice y no se relaciona con los capítulos anteriores. Estos capítulos se señalan como una época, cuando no había rey en Israel. Jueces capítulo 17 versículo 6, capítulo 18 versículo 1, capítulo 19 versículo 1, capítulo 21 versículo 25. El libro de Ruth originalmente formaba parte del libro de los jueces, pero en el año 450 después de Cristo se eliminó para convertirse en un libro independiente. Versos clave. Jueces capítulo 2 versículos 16 al 19. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Jueces capítulo 10 versículo 15, y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Jueces capítulo 21 versículo 25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Breve resumen. El libro de los jueces es un relato trágico de cómo Yahweh, Dios, fue dado por sentado por sus hijos año tras año, siglo tras siglo. Jueces es un triste contraste con el libro de Josué que relata las bendiciones que Dios otorgó a los israelitas, por su obediencia en la conquista de la tierra. En Jueces, fueron desobedientes e idólatras, lo que los llevó a muchas derrotas. Sin embargo, Dios nunca ha dejado de abrir sus brazos con amor a su pueblo cada vez que se arrepienten de sus malos caminos e invocan su nombre. Jueces capítulo 2 versículo 18, a través de los 15 jueces de Israel, Dios honró su promesa a Abraham de proteger y bendecir a su descendencia. Génesis capítulo 12 versículos 2 y 3. Después de la muerte de Josué y sus contemporáneos, los israelitas volvieron a servir a Baal y a Astarot. Dios permitió que los israelitas sufrieran las consecuencias de adorar dioses falsos. Fue entonces cuando el pueblo de Dios clamaría a Yahvé por ayuda. Dios envió a sus hijos jueces para guiarlos en una vida justa. Pero una y otra vez le daban la espalda a Dios y volvían a sus vidas de maldad. Sin embargo, al guardar su parte del pacto con Abraham, Dios salvaría a su pueblo de sus opresores a lo largo de los 480 años del libro de los jueces. Probablemente el juez más notable fue el juez número 12, Sansón, quien llegó a guiar a los israelitas después de 40 años de cautiverio bajo el gobierno de los despiadados filisteos. Sansón llevó al pueblo de Dios a la victoria sobre los filisteos, donde perdió su propia vida después de 20 años como juez de Israel. Presagios. El anuncio a la madre de Sansón de que daría a luz un hijo para guiar a Israel es un presagio del anuncio a María del nacimiento del Mesías. Dios envió su ángel a ambas mujeres y les dijo que concebirás y darás a luz un hijo. Jueces capítulo 13 versículo 7. Lucas capítulo 1 versículo 31, que guiaría al pueblo de Dios. La entrega compasiva de Dios de su pueblo a pesar de su pecado y rechazo a él presenta una imagen de Cristo en la cruz.
Jesús murió para liberar a su pueblo, a todos los que alguna vez creerían en él, de su pecado. Aunque la mayoría de los que lo siguieron durante su ministerio eventualmente se alejaron y lo rechazaron, él permaneció fiel a su promesa y fue a la cruz para morir por nosotros. Aplicación práctica. La desobediencia siempre trae juicio. Los israelitas presentan un ejemplo perfecto de lo que no debemos hacer. En lugar de aprender por experiencia que Dios siempre castigará la rebelión contra él, continuaron desobedeciendo y sufriendo el desagrado y la disciplina de Dios. Si continuamos en la desobediencia, invitamos la disciplina de Dios, no porque Él disfrute de nuestro sufrimiento, sino porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12 versículo 6. El libro de los jueces es un testimonio de la fidelidad de Dios. Incluso, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Aunque podamos serle infieles, como lo fueron los israelitas, Él es fiel para salvarnos y preservarnos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24, y para perdonarnos cuando buscamos el perdón. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Primera de Corintios capítulo 1 versículos 8 y 9. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.